Ok. Yo les invito a tomar sus Biblias, por favor, y alzarlo lo más alto posible. Tenga la bondad. Vamos a alzar nuestras Biblias y hacer la declaración y decimos a la voz de tres: Señor Jesús, reconozco que soy único y necesito lo mejor. Y lo mejor está aquí en tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio de tener en mis manos. Con este manual yo seré mejor. Cada día seré mejor. Cada día seré mucho mejor. Y llevaré tu amor por todos mis caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. En esta mañana queremos hablar un poquito acerca de la iglesia. No nos olvidemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Dios murió por ella. ¿Sí? Entonces, en esta mañana queremos aprender un poco de ello. La palabra iglesia viene de la raíz griega eclesia, que significa asamblea, congregación. La iglesia cristiana está compuesta por todos los miembros redimidos por la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo. Y esta compone su cuerpo, la cual ha sido puesta en la tierra como ente transformador, y por consiguiente la única fuerza que tiene poder suficiente para derribar las fuerzas del mal. Y la única con la comisión de llenar el reino de los cielos con miles de almas sedientas de salvación. Esa es la iglesia. Dios nos ha dado el privilegio, mis queridos hermanos, de pertenecer a este ejército como es la iglesia. Y aún sigue dando oportunidad a todo aquel que quiera ser parte de este ejército. Lo importante es que Dios ha puesto a su iglesia en esta tierra con un propósito. Y este propósito debe ser cumplido al pie de la letra. ¿Cómo debe ser una iglesia con propósitos? Y eso es lo que en esta mañana vamos a estudiar. Y yo quiero que presten mucha atención. La palabra de Dios se hizo para exhortar a cada uno de nosotros. De pronto no estamos bien en la iglesia. De pronto no lo consideramos como el cuerpo de Cristo. De pronto no le damos las características que debe tener una iglesia. Y vamos a aprender eso esta mañana. ¿Cómo debe ser una iglesia con propósitos? Primero, una iglesia con propósitos practica la santidad. Practica la santidad. La santidad es el estado de buena conducta en la cual debe conducirse todos los creyentes que componen esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. La santificación es el elemento que todo creyente debe buscar insistentemente para que esté lleno completamente de la gloria de Dios. Santificación, santidad, santificación. ¿Cómo debemos practicar la santidad? ¿Cómo debemos practicar la santidad? Practicar la santidad es permitir que con nuestros actos se hable bien del Evangelio y se honre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se honre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Practicar la santidad es permitir que el Espíritu Santo nos regenere completamente. Que nos regenere completamente. Practicar la santidad tiene que ver con la renuncia total y absoluta hacia los deseos y costumbres del mundo. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? ¿Qué significa eso? Un estilo de vida acorde a las exigencias de nuestro Dios y Señor. Amén. Un estilo de vida. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? A veces tenemos un estilo de vida en la iglesia y otras veces fuera de la iglesia es otro estilo de vida. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Recuerden, mis queridos hermanos,
El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces la demanda del Señor a través de su palabra es que cada uno de nosotros alcancemos la santidad que necesitamos para hacer quedar bien el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Alcancemos. Eso no es fácil, hermanos. No es fácil. Es cómo estamos motivados. ¿Queremos agradar a nuestro Dios o no queremos agradar a nuestro Dios? Segundo, una iglesia con propósitos mantiene un vivo celo por la palabra de Dios. Repito, una iglesia con propósitos mantiene un vivo celo por la palabra de Dios. En Tito capítulo 2, versículo 14, si usted puede anotar las citas para que lea en su casita, sería mejor. Así podemos acelerar un poquito. Tito capítulo 2, versículo 14 nos dice, Tito 2, 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Se sacrificó para poder, ¿qué dice? Purificar a este pueblo que se llama iglesia por sus buenas obras. El celo en este caso es el interés extremado que siente una persona para defender una causa. El celo por la palabra de Dios es lo que permite que la iglesia no se desvíe de una sana doctrina. El celo por la palabra de Dios. Hermanos, debemos cuidar nuestra doctrina, la sana doctrina. Mire lo que el apóstol Pablo, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, lo que le recomienda en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, el apóstol Pablo estaba recomendando a Timoteo. Y el apóstol Pablo nos hace la recomendación a nosotros también. Porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y somos sus discípulos, somos sus siervos. Hoy día, por la falta de celo, se les llama a la santidad fanatismo, convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Una iglesia, mis hermanos, sin celo, solo cría miembros rebeldes, chismosos y llenos de mundanalidad. Eso, una iglesia sin celo, una iglesia que no cuida la sana doctrina, que no cuida la verdadera palabra de Dios. En eso termina. Yo les invito nuevamente a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Vamos a leer, hermanos, por favor. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Qué nos dices? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo? ¿Qué es lo que dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, hoy existe cantidad de iglesias de esta naturaleza. Cantidad de iglesias de esta naturaleza que no respetan la sana doctrina, no respetan la Biblia, la pisotean. Hermanos,
nosotros, la Iglesia Bautista Rey de Vida, y muchas iglesias como la nuestra, debe cuidar la sana doctrina. Muchos que no tienen celo por la palabra son personas sin arrepentimiento y llenas de carnalidad. Ahí está la diferencia. Un verdadero hijo de Dios, escúcheme lo que le voy a decir, un verdadero hijo de Dios cuida la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios trata de glorificar a Dios en todo. ¿Cómo glorificar a Dios en todo? Respetando las Sagradas Escrituras, obedeciendo las Sagradas Escrituras y dándole la honra y la gloria a nuestro Dios en todo lo que hacemos nosotros, dentro y fuera de nuestra iglesia. Amén. Un verdadero hijo de Dios. Pero las iglesias, mis queridos hermanos, están llenas de personas sin arrepentimiento y llenas de carnalidad. Esa es la razón que se pisotea la sana doctrina. Esa es la razón que se dejan, las personas que llegan con buena intención a la iglesia, se dejan engañar por pseudos cristianos, pseudos pastores, y comienzan a creer lo que ellos les dicen y no lo que las Sagradas Escrituras le dicen. Por eso es importante que usted, cuando vaya a una iglesia o cuando venga a esta iglesia, no le recomiendo otra, tenga un papelito y una libretita para anotar los versículos que estamos tratando aquí. Porque usted en su casa puede comprobar si el pastor está diciendo la verdad, lo que dice la Biblia. De lo contrario, no acepte, hermano. Porque llegan por ahí pseudos pastores y le hablan de la prosperidad, le dice, deja $20 y vas a recibir 2,000. ¿Se ha escuchado eso usted? Da una ofrenda de $100, vas a recibir 10,000, porque Dios es el dueño del oro y de la plata y Él te va a dar todo. Hermanos, tenemos que trabajar para tener dinero. Amén. El dinero no viene del cielo. El dinero sí viene porque es de Dios. Pero el Señor le va a dar la oportunidad a usted de tener salud y oportunidades para poder conseguir un buen trabajo, hacer un buen trabajo. De ahí viene el dinero. El Señor dijo en su palabra, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces no esperemos sacarnos la lotería, mis queridos hermanos, ni que alguien nos regale. Amén. Sí, mis queridos hermanos, así es. A veces suena duro, pero la palabra de Dios es para eso, hermanos, para que nos moleste un poco a nosotros, ¿sí? Una iglesia con propósitos no usa el púlpito para congraciarse con el diablo, sino para combatir el pecado y llamarlo por su nombre, pecado. ¿La mentira es pecado? Es pecado. Entonces tenemos que decir, la mentira es pecado y estar de acuerdo con Dios. Una vez yo predicando, topé un tema acerca de un versículo, dentro del tema decía, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. La Biblia lo dice. Un hermano se paró y se salió, hermano. No soportó, nunca más regresó, hermano. Nunca más regresó. Por ahí me enteré que dijo, solamente el pastor está para criticar. ¿Por qué? Porque le encantaba el trago, hermano. Así de sencillo. Entonces, eso es, hermano. La iglesia y la palabra de Dios está para combatir el pecado y llamarlo por su nombre. Tercero, una iglesia con propósito se goza en la presencia de Dios. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios en esta mañana? Bueno, vamos a ver qué nos dice esta parte, ¿sí? El Salmos 27:4. Vamos al Salmo 27:4. ¿Qué nos dice el Salmo 27:4? Dice así la palabra del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová
y para inquirir en su templo. Hermanos, eso es para nosotros, que hay un anhelo de estar en la casa de Dios, para contemplar su hermosura. Para un verdadero cristiano, no hay mayor felicidad que estar en la casa de Dios. No hay mayor felicidad que estar en la casa de Dios. ¿Cómo? Adorándole, glorificando su nombre, diciéndole: gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias, Señor, por la salud y por la oportunidad de vivir un día más, a pesar de las circunstancias difíciles que nos rodean. Gracias, Dios. Aquí es para venir a agradecer a Dios y adorarle por su amor, por su misericordia y por lo que Él es. Amén. Ese es un verdadero hijo de Dios. Uno de los grandes propósitos con los cuales Cristo ha redimido a su iglesia es que ésta pueda sostener una intimidad y comunión con su Creador. Hermanos, nosotros cuando venimos a la iglesia es para tener una relación directa con nuestro Dios, no por medio del pastor. Usted, hermano, una relación directa con nuestro Dios. Eso es lo que se necesita. La presencia de Dios es lo que identifica una verdadera iglesia con propósito. La presencia de Dios es lo que identifica una verdadera iglesia con propósitos. Pues la falta de la presencia de Dios es sinónimo de iglesia muerta. Hermanos, tenemos que cuidar esta partecita. Por ahí alguien me dijo una vez: es que la iglesia bautista es una iglesia muerta. Gracias, le dije, por considerar eso. Lo que pasa es que nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Y no nos tiramos al piso para demostrar que somos espirituales. No necesitamos de eso, mis queridos hermanos. Nosotros adoramos a Dios, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Y no tenemos necesidad de hacer cosas extravagantes para demostrar al mundo que nosotros estamos adorando o que somos tremendamente espirituales. Gozarnos en la presencia de Dios es cuando podemos tener comunión con todos nuestros hermanos en Cristo. ¿Usted tiene una buena amistad, una buena relación con sus hermanos en Cristo? ¿Sí? Deberíamos tener una buena relación, llevarnos, porque el Señor dice que debemos amarnos así como Él nos ama. No podemos bajo ninguna circunstancia decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a nuestros hermanos. Entonces, la iglesia tiene que tener comunión primeramente unos con otros. Debemos tener comunión unos con otros si decimos que verdaderamente amamos a nuestro Dios y Señor. ¿Amén? Sí, mis hermanos. Mire lo que dice el Salmo 133:1. Salmo 133:1. Nos dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Qué hermoso, ¿no es cierto, este salmo? Repito, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía significa estar de acuerdo en todo. Que no haya rencillas, que no haya pleitos. Eso es lo que está diciendo. La presencia de Dios no puede pasar desapercibida, debe ser parte importante en cada culto celebrado en la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo podemos sentir la presencia de nuestro Dios en la iglesia? Alabando a nuestro Dios, cantándole canciones. Pero cantándole canciones, no simulando que estamos cantando canciones, hermano, por favor. A veces podemos estar cantando o moviendo solamente los labios. Eso no se llama adorar a Dios, hermano. Debemos cantarle a Dios, adorarle a nuestro Dios, mostrarle a través de las canciones cuánto le amamos. ¿Sí? Alabanza. Atención en las prédicas, hermano. Atención a los sermones cuando el pastor está predicando.
ponga mucha atención, hermano. A veces utilizamos ese espacio del sermón donde no hay canciones, sino el pastor está predicando. Nos da sed, nos da ganas de irnos al baño, nos da ganas de movernos. Eso no es, hermano. Así no es. Si vamos a adorar a nuestro Dios, debemos adorarlo en espíritu y también en verdad. Amén. El respeto a los demás, hermanos. El respeto a los demás. Qué importante. El respeto. Yo he podido observar a veces que está el pastor predicando y por ahí están con el celular. Y el hermano que está al lado le codea. Eso es falta de respeto, hermano. Falta de respeto. Si venimos a adorar a nuestro Dios, venimos a adorarle en espíritu y en verdad, puntuales, sin atrasos, porque queremos estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Debemos estar aquí, cantarle con toda nuestra devoción, escuchar su palabra y tratar de aplicar a nuestra vida lo que aprendemos. Algo nos tiene que decir a través de la palabra del Señor. Eso debe ser para mí. Yo voy a aplicar a mi vida. Saliendo de aquí voy a aplicar lo que yo he aprendido ahora. Amén. Por favor, mis hermanos, son recomendaciones, ¿sí? Cuarto, una iglesia con propósitos pone en marcha la gran comisión. Una iglesia con propósitos pone en marcha la gran comisión. Una iglesia que no gane a los perdidos para Cristo no tiene propósito alguno. Hermanos, cuando se preocupan las iglesias de otras actividades o le toman a la iglesia como un centro social donde pasamos bonito, no es una verdadera iglesia con propósito, hermano. Una iglesia con propósito es aquella que se dedica a ganar almas para Cristo. Es la salvación de las almas por las que debemos luchar y trabajar como pueblo de Dios. Usted y yo, el Señor Jesucristo dijo en su palabra, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, ¿a quién fue esa orden? ¿A los apóstoles? ¿Al pastor? ¿Al maestro? Hermano, a la iglesia. Y si usted es miembro de esta iglesia, tiene que tener en mente esto, que usted es responsable de las personas que le rodean a usted. Amén. De su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de su comunidad, de cerca donde usted vive, de sus vecinos, hermano. Usted es responsable. Usted tiene, como miembro de esta iglesia, tiene que compartir el Evangelio de Cristo para que ellos escuchen su palabra y puedan un día llegar a la salvación. Dice el Señor en su palabra que la semilla que se siembra un día va a dar sus frutos. Siembre la semilla. Es su responsabilidad y la mía, mis queridos hermanos. ¿Sí? Una iglesia con propósitos hace partícipe a los diferentes ministerios, los cuales ponen a trabajar los dones de cada miembro con los cuales Dios ha dotado a la iglesia. Hermanos, en esta iglesia hay diferentes ministerios y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermanos. Hay diferentes ministerios, pero sí hace falta, hermanos, que dediquen un tiempo para poder colaborar con esos ministerios. Hay diferentes ministerios. Me da gusto ver cuando los niños, cantidad de niños, los maestros y sus ayudantes y sus líderes están compartiendo la palabra de Dios a esos pequeñitos. Me da mucho gusto, hermano. Y aplaudo por ello. Por aquellas maestras que se sacrifican, por las ayudantes y ayudantes que se sacrifican en ese ministerio. Hay varios ministerios de nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Así como hay muchos dones, ¿sí? Muchos dones en cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado dones y talento. Pongámoslo al servicio del Señor. Pongamos a la orden de Dios, decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor?
¿Qué quieres que yo haga? A veces no sabemos o no hemos descubierto un don, un talento. Pero si nos podemos examinar hacia adentro, nos vamos a dar cuenta que sabemos cantar, que tenemos bonita voz, que sabemos enseñar como maestros, que podemos orar. Son dones y talentos que Dios nos ha dado. Muchos saben tocar instrumentos. Mire, ¿cuántos músicos estuvieron ahora en la alabanza? ¿Usted no cree que falta más músicos? ¿Usted no cree que falta más voces? Hay dónde servir al Señor, hermanos. Hay dónde servir. Yo me daba cuenta hace un momento, conversaba con un hermano, y decía, ¿y los supervisores no han venido? ¿Cómo es eso que los supervisores no han venido? Eso es un ministerio, hermanos queridos. El hacer estacionar los carros, cuidar que nadie entre a hacer daño, tanto adelante como atrás. Son ministerios, hermanos. El ministerio de discipulado tenemos que estar rogando a la gente, a las personas, a los hermanos que sean discipulados. Debemos estar rogando. Hermano, si va a venir al discipulado, le llamo para hacer acuerdo. No me gusta llamar por teléfono a mi hermano para hacerles acuerdo. Es su responsabilidad decir, yo tengo un encuentro con el Señor a través del discipulado y tengo que ir. Amén. ¿Por qué tengo que estar llamándolos por teléfono para motivarles a animales que vengan al discipulado? No comparto. Si usted es un verdadero hijo de Dios y quiere ser discipulado, tiene que poner su tiempo para el Señor. Y si quiere aprender y quiere crecer, tiene que venir. Y les invitamos, tenemos un equipo de discipulado como de 11 personas, hermano, que no están haciendo nada algunas de ellas, hermano. No tienen a quien discipular. ¿Por qué? Porque la iglesia está cómoda, no quiere aprender. Hermanos, reflexionemos en esta parte. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 3 al 8. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimientos, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Hermanos, los ministerios de la iglesia funcionan en base a los dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? El ministerio de evangelismo, que ya se va a reactivar, que por la pandemia quedó relegado. El ministerio de grupos de oración en las casas, hermano, o en la iglesia, en los hogares. Debe ser base fundamental para alcanzar a los perdidos, hermano. Pues las células en los hogares, que venimos insistiendo que debemos de en nuestro hogar formar una célula, son para ganar a los perdidos y no para entretener a los convertidos. Una célula en un hogar sirve para invitar a los vecinos que vengan a escuchar la palabra de Dios,
Para eso es una célula. Durante la semana funciona eso. Y el domingo, pues, esos invitados que fue a la célula podrán ser invitados también a la iglesia y venir. ¿Sí? Somos una iglesia con propósitos. Pues tenemos una meta propuesta. ¿Cuál es la meta? Es ganar almas para Cristo, consolidar a cada creyente, discipular para el crecimiento espiritual, capacitar, mis queridos hermanos, capacitar a los miembros para que puedan desempeñar funciones en algún ministerio y también para enviar. Nuestra meta es formar discípulos de Cristo y no miembros de sillas. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? ¿Se aprendió en el discipulado eso? Muchos que van a aprender si no son discipulados. Un discípulo o un creyente. Creyente es el que asiste a la iglesia de vez en cuando o domingo a domingo. El discípulo es aquel que aprende y sirve. ¿Sí? Hay una diferencia, mis queridos hermanos, por favor. Entonces, la iglesia está capacitada para enviar misioneros. Nuestra meta es formar discípulos de Cristo y no miembros de silla, decíamos. Hemos sido plantados por Dios para un propósito: ganar almas y extendernos plantando nuevas iglesias. Esa es la meta, hermano. Una iglesia con propósitos hace ello. Hermanos, hace 35 años una iglesia en Estados Unidos dijo: necesitamos ir al Ecuador para plantar iglesias de ahí. Hace 35 años aproximadamente. Y fue enviado a la familia Wells, acá al Ecuador. Y vino acá a Santo Domingo. Hermano, el trabajo de ellos es lo que usted ve aquí. Vinieron, esa iglesia, mandaron a plantar iglesias aquí en el Ecuador. La primera iglesia que plantaron aquí en Santo Domingo, Rey de Vida, y comenzó a extenderse. Iglesia de Patricia Pilar, iglesia de Buena Fe, iglesia en Puerto Viejo, iglesia de Tandapi, iglesia de Quito. Y la última iglesia creada por esta iglesia es la iglesia Las Brisas. Hermanos, ese es el propósito de nuestra iglesia. Eso es lo que debemos hacer. Ellos ya no están, hermano. Ya no están aquí. Ya cumplieron su función, están descansando, pero nos han encargado a nosotros esa misión, hermanos. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de preparar miembros listos, activos, misioneros, para que puedan plantar más iglesias. Tenemos un instituto donde se prepara. ¿Cuántos alumnos hay en el instituto? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuántos alumnos hay? 30 alumnos ahí estudiando, preparándose para ser maestros y para ser misioneros y pastores. ¿Puede imaginar? Esos 30 han asumido con mucha responsabilidad el encargo que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Y eso es hermoso, hermanos. Hermoso eso, ¿sí? Por último, el quinto propósito. Una iglesia con propósitos espera firmes la venida de Jesús. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Todos esperamos la venida del Señor para salir de este mundo corrupto, de este mundo que destruye familias, de este mundo que está haciendo cosas malas. Que venga el Señor pronto, ya. Si es posible, ahora, hermano, para estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Sí, mis queridos hermanos. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Nos dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, es lo que esperamos nosotros, la venida del Señor. Alguien firme en los caminos de Dios no se deja mover fácilmente por el enemigo, ni por las circunstancias. Cristo viene pronto y solo los que estén preparados entrarán a las anheladas bodas del Cordero, hermano. No todos van a entrar, los que estén preparados. Esto se logra cuando se es fiel y verdadero creyente. Hay condiciones, hermano. Las bodas del Cordero no es un programita donde podemos ir a divertirnos. No es un cumpleaños, no es una fiesta. Las bodas del Cordero es una boda de su iglesia con su esposo, con su novio, que es el Señor Jesucristo. Y solamente los que estén preparados podrán entrar a esas bodas. El resto pues se quedarán, a veces muchos de ellos, sin invitación, hermano. Sin invitación. Y algunos entrarán y se sentarán en la última mesa, no con el Cordero. ¿Qué prefiere usted? ¿Quedarse fuera? ¿Quedarse dentro pero al último? ¿O estar en la mesa principal con el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo? ¿Qué prefiere, hermano? Debemos prepararnos, debemos luchar por alcanzar ese logro que es estar en la mesa principal. Amén. Mis queridos hermanos, yo les motivo, les animo a cada uno de ustedes. Motivémonos para que seamos parte de esa iglesia con propósitos que es Rey de Vida. Que sigamos creciendo, que sigamos sirviendo como es el anhelo de nuestro Dios. Que sigamos sirviendo. Nosotros como iglesia debemos cumplir con el propósito con el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. No es hora de comportarnos como meros soldaditos. Es hora de tomar autoridad y comportarnos como verdaderos guerreros del ejército de Cristo. ¿Cuántos quieren ser guerreros de Cristo? Eso, ahí es donde debemos apuntar nosotros. Ahí es donde debemos llegar nosotros, cada uno de nosotros, como verdaderos soldados de Cristo, listos para combatir. ¿Combatir qué? El mal. Combatir el mal. Satanás está destruyendo familias, mis queridos hermanos. Satanás está destruyendo una sociedad, está destruyendo a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? A veces estamos muy cómodos, sentados en una mesa, una silla, mientras nuestras familias se destruyen, mientras nuestros hijos están involucrados en las drogas. Por la culpa, no del presidente, no de las autoridades, por la culpa de los padres, mis queridos hermanos, que no han podido criar verdaderos hijos. Hermanos, porque los padres no son verdaderos representantes de Dios en sus hogares. Porque los padres han fallado como padres, como esposo, esposa. Por ello, hermano, yo hago una invitación a los hombres, a los varones, a los días martes que estamos aprendiendo cosas maravillosas que nos dice el Señor a través de su palabra, para ser verdaderos esposos, para ser verdaderos padres. ¿Cómo criar a nuestros hijos? Nos toca esta semana, 2 semanas más. ¿Cómo criar a nuestros hijos? Pero hermanos, parece que no nos interesa. Que el mundo los críe, que los vecinos, que los amigos los crían nuestros hijos. No, hermano, su responsabilidad, mi responsabilidad como padre es llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Diga un amén conmigo, por favor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Mis queridos hermanos, yo les hago una invitación a cada uno de ustedes que nos enlistemos como buenos soldados en este ejército de Cristo.
Que nuestra iglesia sea una iglesia con propósitos, que nuestra iglesia sea una iglesia que alcance a los perdidos, que tengamos familias exitosas, que nuestra iglesia sea el ente transformador de la vida de mucha gente. Nosotros somos responsables. Yo les invito a tomar parte en los ministerios que tenemos en la iglesia. Y si no está usted listo, tenemos para cursos, tenemos discipulado, tenemos instituto para prepararnos. Es que yo no estoy capacitado. No importa, venga, su decisión es importante. Aunque sea como oyente, venga al instituto para que aprenda más del Señor. Y si no es miembro de la iglesia, cumpla con lo que Dios ha establecido en su palabra. Bautizarse, obedecer a Dios. Yo les invito que este mensaje no quede en el aire, sino apliquemos en nuestra vida. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias. Por darnos la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Te doy gracias porque nos utiliza, Señor, para transmitir esto que se llama Biblia. Tu palabra, Señor, que ha llegado al corazón de muchos de mis hermanos. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, mi Señor, por darnos la oportunidad una vez más de aprender de ti, Señor. Bendice a mis hermanos. Que este mensaje no haya llegado solamente a los oídos, sino al corazón. Bendito Dios, ayúdales a tomar decisiones. Que la motivación de ellos sea, mi Dios, servirte. Que la motivación de ellos sea adorarte. Que la motivación de ellos sea, Señor mi Dios, esperarte con ansias tu venida, Señor. Pero listos y preparados como buenos soldados de Jesucristo. Mi Dios, gracias por este tiempo. Bendícelos. Lleva a sus hogares, mi Dios, a cada uno de mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias. También te pedimos, Señor mi Dios, bendiga a nuestros hermanos y amigos que están conectados por las redes sociales. Bendíceles, Señor mi Dios, y ayúdales a encontrar una iglesia, Señor mi Dios, que llene estas características, una iglesia con propósitos. Llévanos a nuestros hogares, te rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo para todos.